Bienvenidos a un nuevo episodio de Propiedad Privada. En el episodio de hoy, a raíz de las últimas noticias que están saliendo en torno a todo el movimiento que está habiendo de entrenadores, tanto en Inglaterra como aquí en España, pues se está elucubrando, se están llevando a cabo diversas teorías de quién puede ser o quién debería de ser el próximo entrenador del Real Madrid. Y como bien digo, pues en las últimas semanas ha habido varios cambios de entrenador en Inglaterra. El Chelsea ha despedido a Tuchel, el cual ha sido fichado por el Bayern Múnich, que a su vez ha despedido a Nagelsmann. Entonces, Nagelsmann es un entrenador que ya sonó antes de que Ancelotti viniese al Real Madrid, cuando sustituyó a Zinedine Zidane. Y pues ha habido muchas teorías porque también se ha estado diciendo que Carlos Ancelotti, el actual entrenador del Real Madrid, podía acabar entrenando a la selección brasileña. Ha habido muchos dimes y diretes, ¿no? Ha habido muchos... pues por ejemplo, hace poco hubo un parón de selecciones donde en la selección brasileña pues se preguntó a jugadores qué pensaban de que Carlo Ancelotti les entrenase. Y ninguno llegaba pues a desmentir esta información de que podría acabar en la selección brasileña. Entonces, a raíz de esto, pues mucha gente se ha pronunciado en Twitter y sobre todo muchos madridistas, Twitter Fútbol, ¿no? Como suelen decir, pues muchos han dado su favorito para sustituir a Carlo Ancelotti al frente del Real Madrid, ¿no? Pues se está hablando también mucho de Mourinho. Entonces yo voy a argumentar por qué Mourinho no tiene que volver al Real Madrid, por qué Mourinho ya no tiene que estar más en el Real Madrid y por qué no es el entrenador ideal. Más que no es el entrenador ideal, solo hay que ver, voy a dar unos datos de lo que ha sido la época de Mourinho como entrenador después de, incluso cuando fue entrenador del Real Madrid, ¿no? Como yo creo que no es el tipo de entrenador que el Madrid necesita ahora mismo. Mourinho, hay que recordar que en el Real Madrid ganó 3 títulos, que fueron una Copa del Rey, una Supercopa de España y una Liga, la Liga de los Récords. Después de jugar en esa época contra el Barcelona de Guardiola, ¿vale? Aquel Barcelona que hoy en día, aunque jugaba muy bien, muy bien, ahora, después de toda esta mierda que ha salido del señor Enríquez Negreira, pues ya no me parece tan bueno como lo era, porque obviamente había bastante influencia y había cositas que no sabíamos que ya están destapándose, donde en caso de duda, en lugar de consultar su farmacéutica, en caso de duda era a favor del Barça. Pero bueno, dejando estas polémicas aparte, hay que recordar que José Mourinho sale del Real Madrid y solo se hablaba del Real Madrid con Arbeloa, Xabi Alonso, Callejón y poco más. O sea, es un técnico que lo que hizo fue algo histórico en el Real Madrid, que es dividir al Real Madrid, cosa que me parece lamentable, que tenga que venir una persona a dividir al club, a la afición, y todo por ponerse en contra de grandes jugadores del equipo. Que luego el tiempo, y tan tiempo que fue el año siguiente, le quitó toda la razón. En el momento en el que se va José Mourinho, el año siguiente se gana Champions y se gana la Copa. Entonces, digamos que a lo mejor mucha razón no tenía con muchas cosas de las que hacía, ¿no? Esa meritocracia que muchas veces se le puso en contra porque él mismo se delató en ciertos partidos donde lo que hizo no fue tirar de meritocracia, sino de amiguismos. Entonces, dejando esto aparte, ¿vale? José Mourinho se va del Real Madrid y acto seguido, creo que fueron 1 o 2 días después del comunicado oficial donde abandona el Real Madrid, le presenta el Chelsea. En esa presentación dice que sus 2 clubs, los 2 clubes que llevan en el corazón, son el Inter de Milán y el Chelsea, ¿vale? No nombra al Real Madrid para nada cuando hace 2 días había firmado el finiquito. También hay que recordar que en el Real Madrid, cuando Mourinho fue entrenador del Real Madrid, era el entrenador mejor pagado del mundo. Cobraba 10 kilos, ¿vale? O sea, no venía aquí a entrenar gratis. Cobraba muchísimo más que la mayoría, bueno, que la mayoría de jugadores no, pero que más de media plantilla del Real Madrid. Entonces, a los 2 años de estar en el Chelsea, creo que el primer año en el Chelsea gana 2 o 3 títulos, o no sé si ganó un par de ellos. El Chelsea no estaba tan mal, tenía una alineación, o sea, tenía un equipo ya hecho, lo largan, ¿vale? A Mourinho lo echan del Chelsea a los 2 años. Había firmado 4 años y no aguanta ni 3. A los 2 años lo echan. ¿Por qué lo echan a los 2 años?
porque el segundo año el club estaba en la posición 16 de la tabla, 16 con el Chelsea, ¿vale? Y poco más se le dejan y lo desciende, porque iban capa caída, no ganaban nada, jugaban horrorosamente fatal, no hacía más que quejarse de que no le daban dinero para fichar. De hecho, puso como excusa al Real Madrid en alguna rueda de prensa. Yo me acuerdo que decía que, claro, el Madrid, como tienen dinero, como si el Chelsea no hubiera tenido dinero, que en aquella época el dueño era Ibrahimovic, ¿sabes? O sea, Ibrahimovic, perdón, Abramovich, casi igual. O sea, pasta había. Entonces era una excusa de que el equipo no hacía nada dentro del campo y la culpa es del entrenador, básicamente. Pues total, 16 en la liga en la segunda temporada y lo echan, ¿vale? No aguanta, ni aguantó prácticamente la mitad del contrato. Ni eso porque lo echan antes de acabar la segunda temporada en el Chelsea. Luego después ficha por el Manchester United, ¿vale? Ficha por el Manchester United y firma por 3 años. A los 2 años lo vuelven a echar del Manchester United. ¿Por qué lo echan? Porque tiene pésimos resultados en la segunda temporada. No se habla con los jugadores, no se habla con el presidente ni con la directiva, no se habla con nadie. O sea, vuelve a repetir lo mismo que hizo con el Chelsea en el segundo año y lo mismo que hizo con el Real Madrid. Es un técnico que antepone bastante su persona a el club, a gestionar una plantilla de jugadores como la tiene que gestionar, ¿no? Sigue ese egocentrismo de esta persona que ha demostrado muchas veces y que pues muchas veces en lugar de hacer de entrenador, que es para lo que se le paga, pues prefiere hacer de showman, bajo mi punto de vista, ¿no? Después del del United, pues ficha por el Tottenham, donde firma por 3 temporadas. Pues no pasan ni 14 meses cuando el Tottenham lo larga, lo echa, ¿vale? 1 año y 3 meses o así, aguanta, bueno, ni 3 meses, y lo echan. Lo fichan en noviembre del año 2019 y en abril del 21 le dicen, ala, José, te puedes ir a tu casa a tomarte unas vacaciones. ¿Por qué? Por exactamente lo mismo que los otros equipos. Muy malos resultados. De hecho, lo echan antes de una final de una copa inglesa, no sé cuál es, porque tienen 2. Deciden que ya no tienen que seguir. Entiendo que el presidente del Tottenham es una persona que tiene poca paciencia. En la primera temporada en el Tottenham lo había clasificado como 6º. Y en la segunda temporada lo elimina el Dinamo de Zagreb de la Europa League. O sea, al Tottenham lo elimina el Dinamo de Zagreb. Ahí está. Y obviamente se cansan de él y lo echan. La mala lengua también se dice que con muchos jugadores tampoco se hablaba, ¿vale? Bueno, pues cosas que van saliendo. Y después del Tottenham, el señor José Mourinho llega a la Roma, que es su actual equipo donde ha ganado la Conference League, llega en mayo de 2021 y que vayase usted a saber qué tipo de copa es esa, pues una copa menor entiendo, pero bueno, ha ganado un título. Ahora mismo, a día de hoy, cuando estoy grabando esto, va 5º en la Liga Italiana con los mismos puntos que el Inter, que es 4º. Y su última noticia y más relevante es que le pidió a su afición en el último partido de Liga que cesase los cánticos, que no sé si eran racistas o no sé qué estaba haciendo su afición contra el entrenador del equipo rival. ¿Por qué pide él a la afición que cese los cánticos? Porque el entrenador del equipo rival es un exjugador de José Mourinho del Inter de Milán, de su época en el Inter de Milán. Entonces es amigo suyo. De hecho, él lo dice en rueda de prensa. Es que es un amigo mío y a los amigos los hay que... No sé cómo lo dice, pero básicamente que sacó la cara en ese momento por su amigo. ¿Qué lees en Twitter Fútbol? Mi entrenador, yo quiero que venga al Real Madrid solo por hacer eso. O sea, solo por el gesto que tiene con su amigo. Ha habido otras jornadas de liga donde han cantado a otros entrenadores y Mourinho no ha dicho absolutamente nada, ¿vale? Entonces, digamos que no dice mucho como persona si saca la cara por unos y por otros no, o si no pide respeto para todo el mundo, ¿no? Entonces, vale, pero independientemente de que pidas respeto para una persona, no estamos hablando de fútbol, no es entrenador, ¿para qué se le paga? ¿Para que le pida a la afición que se callen o para que dé buenos resultados? Porque como acabo de decir, José Mourinho, después del Madrid, casi desciende al Chelsea, casi desciende al United, en el Tottenham no dura ni 15 meses y ahora está en la Roma. ¿Eso qué quiere decir? Que el señor José Mourinho ha ganado estos años más en finiquitos que en títulos. Que obviamente, pues oye, para él, como Dios, pero como entrenador, que es lo que yo quiero para un Real Madrid que tiene que ganar,
a mí no me sirve personalmente. O sea, no creo que tácticamente sea un tío mejor que Ancelotti. Y eso que Ancelotti me parece muy limitado. Pero yo creo que tácticamente no creo que supere al Ancelotti de hoy en día. Sinceramente. No lo va a mejorar. Entonces, bajo mi punto de vista, creo que no es el entrenador adecuado para el Real Madrid. Aparte de que yo también pienso que el Real Madrid se debería de fijar en otras figuras, en otro tipo de entrenador, sangre nueva, alguien que no haya estado en el club, o sea, porque también se estaba hablando de Zidane. Personalmente tampoco creo que sea otra vez Zidane ya de terceras otra vez el que tenga que venir. Entonces, pues están hablando de varios entrenadores, como son Xabi Alonso, por ejemplo, que ahora está en el Leverkusen y lo está haciendo bastante bien. Se está hablando de Raúl, que está en el Real Madrid Castilla. Se está hablando de Nagelsmann, como digo yo, el ex entrenador del Bayern Múnich, que está libre de momento porque el Chelsea está buscando entrenador y no se sabe si lo va a fichar. Está Pochettino, que también está sin equipo. Está, yo tengo apuntado a, entre comillas, a Jürgen Klopp. Esto es hablar muy por encima. Está en el Liverpool está en una racha bastante mala y no sabemos a final de temporada si seguirá o no seguirá. A mí es el que más me gusta en caso de que no siguiese en el Liverpool. Y está Álvaro Arbeloa. Si yo tuviese que elegir de aquí a dos, elegiría a Xabi Alonso y a Nagelsmann. Para mí son los favoritos por la idea de juego que tienen, por cómo mueven a los equipos y sobre todo porque son dos perfiles que ya han entrenado tanto a filiales como a equipos grandes. Nagelsmann ha estado en el Bayern Múnich, Xabi Alonso en el Leverkusen está y Xabi Alonso entrenó un filial del Real Madrid. Entonces ya tienen experiencia más allá de lo que es el Real Madrid o en un equipo top. No sé cómo es Arbeloa como entrenador. Por mis referencias o por lo que leo en internet, se le da bastante bien y el filial que está llevando el Real Madrid lo está haciendo muy bien. Yo pienso que antes de dar el salto al primer equipo, deberían de entrenar a algún equipo de nivel medio. Trabajar con profesionales que estén jugándose cosas serias. Competir en una liga fuerte con un equipo por lo menos de nivel medio alto, tipo el Leverkusen, como está haciendo Xabi Alonso. Me gustaría verle ahí, ¿vale? Más allá de en un filial, donde es verdad que hay competitividad, pero no creo que exista la misma intensidad que en una primera división alemana, por ejemplo. Entonces, bajo mi punto de vista, me gustaría verle ahí, o por lo menos que él se pruebe ahí, que coja nociones, que coja experiencia, y yo sí que pienso, por ejemplo, que tarde o temprano Álvaro Arbeloa entrenará al Real Madrid. El problema es que no sé si ahora es el momento ideal o tal vez de aquí a 3-5 años. ¿A quién ficharía yo ahora mismo? Ahora mismo obviamente no, pero sí en verano se dan las circunstancias. De hecho había una lengua por ahí que decía que podía haber un triple rebote, que era Jürgen Klopp abandona el Liverpool, Ancelotti abandona el Real Madrid, Klopp se va al Real Madrid, Ancelotti se va a la selección brasileña y el Liverpool lo coge Luis Enrique, porque Luis Enrique ha dicho que quiere entrenar en la liga inglesa. No sé si esto será posible. En caso de que el señor Carlo Ancelotti abandone el Real Madrid y Jürgen Klopp abandone el Liverpool, creo que sería bonito. Sería perfecto para que, por ejemplo, cuando se vaya luego ya Jürgen Klopp de aquí, ponemos 3-5 años, porque es que al final los entrenadores no aguantan muchos años, después de Klopp viniera Xabi Alonso, tal vez. Y pues yo qué sé, más o menos creo que sería lo primordial, ¿no? Que antes de venir a un Real Madrid, pues entrenasen un poco fuera de lo que es el club o a equipos, pues eso, una primera división, en la liga francesa, algún Olympique de Lyon, algo así, algo fuerte, ¿no? Y luego ya dar el salto al Real Madrid. Como veis, no he hablado de Raúl, que también creo que es un gran entrenador y está llevando muy bien al Castilla. De hecho, sería también un hándicap porque es un chaval que conoce al filial, que está trabajando con él y sabe que jugadores pueden dar el salto al primer equipo y pueden ayudar bastante. No lo sé, es difícil saber, hay que ver qué pasa con Ancelotti. Creo que va a ser primordial este partido de vuelta a la Copa del Rey, pero sobre todo la eliminatoria contra el Chelsea en Champions, que como he dicho hace un poco, el Chelsea acaba de despedir a su entrenador y está sin entrenador. Creo que va a ser un entrenador de la casa el que va a seguir con el Chelsea hasta que fichen a alguien nuevo. Estaban negociando con Nagelsmann, creo, o algo así.
Y yo creo que va a depender mucho de lo que haga Ancelotti en Champions y en Copa del Rey, porque la Liga prácticamente está perdida. Entonces, entiendo que si no se gana nada más, porque ya han ganado 2 títulos, Supercopa de Europa y la Intercontinental, que se llamaría de antes, el Mundial de Clubs. Entiendo que si no se gana más, pues se optarán a lo mejor por decirle: Carlo, ha sido un placer y necesitamos sangre nueva. Así que nada más, veremos qué pasa en la Copa del Rey, veremos qué pasa en Champions y veremos qué pasa con Ancelotti. Nos vemos en el siguiente episodio. Chao.